Hoy vamos a ver la parte de inflamación aguda y crónica como parte importante que a mí siempre me gusta mencionarles y sobre todo que nosotros entendamos que la inflamación no es solo a través de un traumatismo, de un golpe. Es importante que entendamos que todos los días vivimos procesos de inflamación, calor, rubor, edema, hinchazón, inflamación, dolor, pérdida de la función, y eso es lo que nos hace la diferencia entre una inflamación aguda y una inflamación crónica o una inflamación silenciosa que actualmente la mayor parte de la población sufre de una inflamación silenciosa. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia y hagamos conciencia con las personas que están a nuestro alrededor de este proceso crónico degenerativo. Esta imagen refleja perfectamente lo que es la inflamación. De hecho, es una imagen muy común que vemos muy seguido en las charlas de todo lo que es inflamación. Pasando ya a lo que es nuestro tema, justamente vamos a dar tratamiento con el producto que tenemos, que es cúrcuma, y vamos a entender un poquito de por qué la cúrcuma actúa sobre los procesos inflamatorios. Antes que nada, me gusta siempre aclararles que estos 7 puntos son muy importantes para la terapia clínica. Nosotros es importante identificar que hay elementos clínicos que ya nos empiezan a decir a nosotros que el cuerpo o la célula está sufriendo o está pasando por un proceso de inflamación. La mayor parte de las personas nos hacemos estudios de manera anual o pues allá de vez en cuando me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos elementos clínicos que me podrían indicar que mi célula está teniendo un proceso de inflamación? Cuando yo tengo colesterol elevado, cuando yo tengo triglicéridos elevados, cuando yo tengo infecciones de vías urinarias, cuando yo tengo cualquier proceso de mis laboratoriales, sale fuera de rango. Cuando esto ya marca fuera de rango, la célula ya te está indicando que estás pasando por un proceso inflamatorio. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de elementos clínicos de la inflamación. Aparte de eso, debemos identificar nosotros entre una inflamación crónica y una inflamación aguda. También es importante que nosotros entendamos la respuesta ante una lesión. Ahora sí hablamos una lesión ya sea traumática o por efecto de una enfermedad crónico-degenerativa. Hay mediadores inflamatorios, sobre todo de las células, y que estos mediadores, al final les puse una diapositiva que la vamos a ver, donde la cúrcuma actúa sobre casi todos los procesos y todos los mediadores inflamatorios. También tenemos una respuesta vascular, que es donde las personas nos empiezan a comentar, es que yo, no sé, a las 5 o 6 de la tarde, ya termino con las piernas hinchadas, con los pies cansados, con dolor de cabeza, me siento medio irritado. ¿Por qué? Porque estos procesos vasculares que se van a dar durante el proceso de inflamación le están dando un síntoma, ¿sí? Después de eso también tenemos una respuesta celular. ¿Qué es esta respuesta celular? Es una respuesta de adaptación. ¿Qué pasa? Tú inicias no durmiendo bien y de repente dices, sabes que seguramente la almohada, seguramente el colchón, seguramente dormí torcido, ¿no? Dormí sobre el brazo y vamos justificando, pero en realidad es el cuerpo con una respuesta celular que va haciendo adaptaciones. Y ya después pasa que ya todos los días te levantas cansado, te levantas cansado y estás irritado y consumes alimentos que son todavía más proinflamatorios y te empiezan a generar más inflamación celular, ¿no? Y tenemos una respuesta sistémica o una inflamación sistémica. ¿Qué es la inflamación sistémica? Es cuando el cuerpo ya en todas sus áreas tiene una inflamación general. Ya tienes problemas de rinitis o sinusitis, ya tienes resequedad bucal, ya tienes dolor en oído o vértigo, ya tienes gastritis, colitis, y todos los itis del intestino, ¿no? Y aparte de eso, tienes infecciones de vías urinarias. Entonces ya todas tus mucosas empiezan a producir una inflamación en la cual tu cuerpo ya tiene estos síntomas de inflamación sistémica. Bueno, pasando estos 7 puntos que son muy importantes que los tomemos en cuenta, tenemos todo este esquema.
Este esquema se los puse para que ustedes lo tengan como base y que entendamos que desde la inflamación aguda puede haber un sistema de reparación o un sistema de liberación. Cuando hablamos de reparación, es cuando ya hubo un daño a nivel de tejido. Por ejemplo, yo tuve una fractura y esa fractura al final del día eh, interrumpió el tejido óseo y ese tejido pues tiene que ser acomodado de manera mecánica, pero va a dejar una inflamación o va a dejar una lesión. Si yo no le doy tratamiento a eso, va a empezar a producir dolor o reumatismo a largo plazo. Entonces es importante que aunque sea un evento agudo, yo entienda que con el paso de los días se va a presentar también una inflamación crónica. ¿Cómo lo vemos nosotros? A nivel de laboratorio, si ustedes ven este diagrama, vienen ahí los macrófagos, los eosinófilos, los linfocitos, y que cuando ustedes hacen un estudio de laboratorio, tienen parámetros de esto. Y si ustedes ya empiezan a tener alteraciones en estos receptores, pues ya pueden ver que su célula les está hablando de una inflamación generalizada o una inflamación sistémica, dependiendo de cuál esté inflamado. Ahorita en este tiempo, a mí me pasa mucho que hay mucho paciente que llega con rinitis alérgica y entonces lo mandas a hacer el estudio con el alergólogo y le hace reactivos y te dice, no, pues es que este paciente es alérgico a todo. Entonces, en realidad, no es que sea alérgico a todo, sino que ya tiene una inflamación sistémica. Entonces, necesitamos corregir esa inflamación sistémica para que ese paciente deje de presentar los síntomas clínicos. Si se fijan en la parte izquierda, el cuarto espacio nos habla de la regeneración, de la curación por reparación y de la inflamación crónica. Estos tres procesos son por los que pasa la célula y que si nosotros no le damos un apoyo a nuestro paciente, a nuestro conocido, pues ¿qué va a pasar? Va a terminar con una enfermedad crónico-degenerativa. Actualmente estamos viendo mucho padecimiento cardiovascular, ¿no? Ahora con todo esto que vivimos de la pandemia, hubo mucho problema de oxigenación y esto terminó dando un daño tisular mayor. Y la mayoría de las personas quedaron o con fatiga respiratoria o con problema cardiovascular. Y eso ya se considera una inflamación crónica. Entonces es importante que entendamos que la inflamación no solo se da de forma aguda y por un traumatismo. Esta otra diapositiva nos indica la parte o la diferencia entre lo que es una lesión en estado agudo o una lesión en estado de inflamación crónica. Si ustedes ven en la parte superior, nosotros encontramos que hay cambios vasculares, un reclutamiento de neutrófilos que son los primeros que van a atacar y defender, y hay mediadores citoquímicos. Entonces, dentro de la inflamación aguda puede ser un infarto, pueden ser infecciones bacterianas, pueden ser toxinas y dentro de las toxinas entra toda la cuestión de alimentos o puede ser un traumatismo. Y tiene un camino, tiene una resolución que va a ser con la eliminación del estímulo de que lo está lesionando, puede ser por la eliminación de los mediadores y de la célula propia que va a atacar la inflamación aguda o va a dejar el proceso de inflamación aguda para que se repare. O puede ser por situaciones de las células que ya están lesionadas y pues por ende deja de ser una inflamación aguda, pero con el tiempo se convierte en una inflamación crónica. O puede pasar de forma normal o regresar a su funcionamiento normal. Si nosotros nos vamos a una lesión crónica o a una inflamación crónica, las infecciones virales, las infecciones recurrentes, que aquí en este caso nos menciona como crónicas, o las lesiones persistentes. ¿Cuáles son las lesiones persistentes? Un paciente diabético que se levanta todos los días y se checa su glucosa y su glucosa está en 120, 130, 150, 180 y cada día se eleva más o se mantiene sobre esos rangos, está provocando una lesión persistente al tejido vascular y a la perfusión tisular. Es por eso que esos pacientes terminan a largo plazo teniendo enfermedades multisistémicas, ¿no? Al final el paciente diabético no muere por una cuestión diabética, sino por todas las complicaciones que conlleva esta enfermedad.
Y aparte de eso, también en las lesiones crónicas o en la inflamación crónica, nos habla de enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son un poquito más complicadas de tratar, pero al final en la diapositiva que les voy a mostrar, se van a dar cuenta que hay enfermedades autoinmunes o de alta agresividad que se pueden tratar con la cúrcuma. Entonces, estos padecimientos al final del día van a producir fibrosis y pérdida de la función. Eso es lo que tratamos nosotros de evitar con los pacientes y con todas las personas que nosotros les recomendamos estos productos. Ahora, aquí hay una parte importante que hay que diferenciar entre lo que es la respuesta celular de la respuesta tisular de la lesión. La respuesta celular, perdón, son todos estos bioquímicos que el cuerpo va a secretar. ¿Para qué? Para poderse defender en un proceso natural. La respuesta tisular a la lesión es donde nosotros ya vamos a presentar los síntomas. ¿Qué son estos síntomas? El dolor, la inflamación, el enrojecimiento, el edema, ¿sí? O sea, todos estos síntomas que ya me van a decir, ah, caray, algo está pasando aquí. Porque si solo fuera la respuesta de bioquímica, donde la célula secreta todos estos receptores o estos microorganismos del cuerpo para poderse defender, ¿qué pasa? Pues quizás nunca nos daríamos cuenta, ¿no? Como es lo que hablamos de la inflamación silenciosa, que por ejemplo tú comes y quizás hoy dices, ay, como que me cayó mal la comida, y ya, lo dejas pasar. Y al día siguiente, ay, hoy traigo agruras. Ah, caray, yo creo que comí mucho chile. Y al día siguiente, no, es que ya la grasa no me cae como muy bien. Y así van pasando todos estos respuestas que no le tomas mucha importancia hasta que de plano ya no puedes comer, ya no puedes evacuar y tienes una inflamación con dolor generalizada, que ahí ya hablamos de una respuesta tisular. Entonces es importante que entendamos que cuando es respuesta celular es cuestión bioquímica y cuando es respuesta tisular ya hablamos de síntomas que el paciente va a empezar a manifestar o que quizás ya en un laboratorial lo vamos a ver de manera más agresiva. Ahora, esta tablita, siempre me gusta mencionárselas porque nos habla de las grandes diferencias que nosotros vamos a encontrar entre lo que es una característica de una enfermedad aguda y una enfermedad crónica o una inflamación aguda y una inflamación crónica. En la inflamación aguda, su aparición va a ser rápida en cuestión de minutos y horas. Tú consumes algún alimento que quizás no estaba en buen estado o tu cuerpo no lo tolera tanto. Entonces, ¿qué pasa? En cuestión de minutos o horas, tú vas a empezar con la molestia, ¿no? Que también lo podemos ver con las cuestiones de reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas siempre van a producir un estado de inflamación aguda severa. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los minutos, pasan las horas, y si esto se resuelve de manera favorable para el paciente, se quita. Si no se resuelve y empieza a producirse mayor inflamación, se cambia a una inflamación crónica, que es lenta, va bajando la secreción de sustancias bioquímicas y ya produce una inflamación lenta y pueden pasar días, meses e incluso años. Si nosotros hablamos de un infiltrado celular, nos dice que cuando hablamos de la presencia aguda, va a ser principalmente neutrófilos, lo que les decía, son los primeritos que van a salir a combatir la inflamación. ¿Por qué? Porque ellos detectan el cuerpo extraño o el agente extraño que está provocando esto, lo agarran y se lo llevan a la parte de las células más especializadas y ellos empiezan a desarrollar anticuerpos para quitar esta inflamación. Cuando ya hablamos de lo crónico, nos habla que ya van a ser los mastocitos, los macrófagos y los linfocitos, que ya son un poquito más especializados. ¿Y estos que van a actuar? Estos ya empiezan digamos, empiezan como a atacar ya de manera más local, pero empiezan como a acercar, porque dicen, sabes que esto se nos está saliendo de control y necesitamos agarrar o necesitamos apretar, porque si no, se va a regar por toda la ciudad, ¿no? Imagínense, que los primeros son los policías y los segundos ya son los militares, o sea, ya es una condición más agresiva en la cual, aunque es más lenta, y aunque es menos perceptible, es más violenta internamente, o sea, más hacia la célula. Cuando hablamos de una lesión tisular
o una fibrosis, en el estado agudo suele ser leve y normalmente es solo en la zona que está la inflamación o la lesión. Y en la parte crónica, ahí ya es más grave, como les mencionaba anteriormente, y va avanzando, ¿no? Ya no es como, oh, es que sabes que solo tengo en este pedacito del dedo, no, ya me duele todo esto y se me está corriendo el dolor y la inflamación hasta la parte del hombro. Entonces va avanzando. ¿Por qué? Porque precisamente no se va a delimitar. Después, en los signos locales y en lo que es sistémico, en lo agudo va a ser de manera prominente y en lo crónico va a ser menos prominente y pueden ser sutiles, lo que les mencionaba. En la parte aguda, yo cierro la puerta, me machuco y hasta voy a gritar, ¿no? Me voy a exaltar y voy a empezar a decir, híjole, me duele muchísimo y hasta voy a gritar y voy a ver cómo se inflama el dedo y cómo se pone rojo y cómo me empieza a molestar. Y conforme pasan los días, aunque sigue la inflamación, ya es más tolerable para mi cuerpo. Ya es menos las sustancias que se secretan para seguir produciendo esa inflamación, porque al final termina resolviéndose. De este primer punto o de este primer espacio que tuvimos, ¿tienen alguna duda? Por acá, Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todos. Ahorita que decías que dentro de los índices de los laboratorios, los rangos, cuando ya están fuera de orden, ya sea para arriba, inferior o superior, pues es que ya hay problemas. Cuando está al ras del inferior y al límite del superior, no se ha desfasado fuera de, valga, pero sí está alterado. Ahí, por ejemplo, Juan Manuel, es una buena pregunta porque en realidad cuando nosotros analizamos los estudios, no analizamos que estés fuera de rango hacia arriba o hacia abajo. Es por eso que yo siempre a los pacientes les recomiendo hacerse estudios de manera anual. ¿Por qué? Porque año con año yo puedo ir viendo si ya lo que te hablaba de la inflamación silenciosa, si de un año a otro tus rangos cambiaron hacia el límite superior o hacia el límite inferior. Entonces, para mí es muy importante, y eso que tú mencionas es, si yo ya estoy al rango máximo, ¿qué pasa? Estoy a una nada de brincar a lo patológico. Estoy a una nada de ya convertirme o convertir mi célula en una célula enferma. O igual, si está muy pegado al rango bajo, es una deficiencia. Entonces, igual, por eso existen los parámetros. En la parte de fisiología, hablas de parámetros y hablas de receptores. Cuando hay una ausencia o cuando hay una escasez, estos receptores se activan y mandan la información al cuerpo para que empiece a reparar. Entonces, si estás arriba o si estás muy pegado abajo, ya estás en un paso de convertir una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, no solo es, estoy, no sé, tengo colesterol 199 o 200. Pues sí, tiene 199 o 200, pero probablemente de los 3 colesteroles que se evalúan, alguno ya está mal. Entonces es importante identificarlo y empezar a tratar. No sé si se contestó tu pregunta, Juan Manuel. Sí, muchas gracias, Susana. Pues, como siempre, muy bien. Ok, ¿alguien más? Bueno, pues vamos a pasar al tema que a la mayoría nos interesa el día de hoy, que es precisamente la cúrcuma. Y pues como ya saben, tenemos estas dos presentaciones, que es la cúrcuma en cápsula y la cúrcuma en gotas. En lo personal, es más práctico para todos los pacientes utilizarla en cápsula, incluso yo la uso y la uso en cápsula. Hay ciertos preparados que me gusta más en gota porque me permite la saturación que requiero, pero eso ya lo iremos platicando más adelante. Entonces nos dice que esta es una planta de la India, que pertenece a la familia del jengibre. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta por todos los usos que se le da al jengibre. Y que su especie y su colorante es precisamente ese tono que le da la curcumina, ¿no? Es esta parte que cuando tú la agarras y la pones mancha, o en el vaso en el que la apliques mancha, por eso es más práctica la cápsula. Y nos dice que en algunas culturas se usan los tallos, los tallos subterráneos para tratar ciertos problemas del estómago, que también aquí me gusta aclarar esta parte que a veces
el paciente puede traer demasiada irritabilidad en su estómago, el cual cuando tú le das cúrcuma, como va a desinflamar, primero produce ciertos síntomas. Te puede producir acidez, te puede producir eructos, pero esto es una cuestión común que puede pasar. ¿Qué pasa? Solo bájale la dosis al paciente para que no sea tan agresivo con el proceso de desinflamación. Después de esto también nos dice que la sustancia de la cúrcuma que le da precisamente el color amarillo son la curcumina, los curcuminoides, que en realidad sabemos que tiene 3. Hay algunos estudios que nos revelan que puede utilizarse la cúrcuma como un coadyuvante en el tratamiento de cáncer, en el tratamiento de enfermedades de Alzheimer, en las fibrosis quísticas y en la psoriasis, entre otras muchas cosas que podemos tratar. Y el nombre científico de la cúrcuma es precisamente cúrcuma longa y que también se llama azafrán de la India o jianguan en el oriente, ¿no? Que también allá es muy, muy utilizado para cuestión de cocina y cuestión de tratamiento en medicina tradicional china. Los componentes de la raíz de cúrcuma, entre tantos, en realidad los fitonutrientes de la cúrcuma son 90, pero dentro de los más importantes son los 3 curcuminoides, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B1, B2 y B3, y más al ser un tubérculo. Nos dice que tiene polifenoles, que son naturales y que ayudan a la parte de la inflamación celular y la inflamación tisular. También es importante que nosotros entendamos que la cúrcuma se metaboliza o se excreta principalmente por la bilis, por las heces y por la orina. Entonces, muchas veces sus pacientes, sus recomendados o a quien ustedes le receten o le recomiendan la cúrcuma, van a orinar de un color muy amarillo fuerte y a veces se asustan. Entonces, es importante que ustedes les mencionen y les digan, a partir de que empieces a tomar la cúrcuma, sobre todo los primeros días, vas a empezar a orinar muy amarillo, incluso pueden orinar hasta marrón por el concentrado de la cúrcuma en nanotecnología. Entonces, para que sus pacientes no salgan corriendo y digan, oye, no, es que ya orino como coca, ¿no? Ya tengo el riñón súper dañado, no. Es por el efecto de la curcumina que le da esa coloración. Y como su metabolización y su excreción es mucho por la cuestión de orina, entonces va a ser muy marcado. Igual por las heces, pueden empezar a pintarse de un color más marrón, pero es común, ¿saben? Para que no se me vayan a asustar. El mecanismo de acción de la cúrcuma nos dice que lo que es la parte antiinflamatoria se identifica para la parte de la cúrcuma que se encuentra presente y que va a reducir sobre todo los activadores de los factores nucleares kappa. Estos factores son los primeritos que son los de señalización y que dicen, ¿sabes qué? Aquí algo no está bien. Y esto, voy a hacerme un paréntesis, la inflamación es un proceso natural del cuerpo que utiliza como medio de curación. El problema es que de una inflamación aguda pase a una inflamación crónica o una inflamación silenciosa. Y precisamente los receptores que van a regular eso son estos, los factores nucleares kappa, ¿sí? Que nos habla de lo que son las interleucinas 1, las interleucinas 6, las citoquinas, lo que nos habla del factor de necrosis tumoral. O sea, estos son los que realmente nos van a dar el proceso a convertir nosotros de una inflamación aguda a una inflamación crónica. Entonces, la cúrcuma como tal lo que hace es que realmente le ayuda o refuerza precisamente estos factores nucleares para que no permitan que esa inflamación se vaya de algo agudo a algo crónico. Ahora, quizás se pueden preguntar o nos podemos preguntar, ¿y qué pasa cuando ya es crónico, no? Porque hay muchas personas que llegan a conocer el producto cuando ya tienen un proceso muy crónico. ¿Qué pasa? Lo refuerzan y van disminuyendo precisamente esa inflamación. Por eso es lo que les digo, muchas veces los pacientes cuando la empiezan a tomar tienen una exacerbación de los síntomas porque van a producir una inflamación aguda y se acuerdan que la inflamación aguda era donde se presentaban los síntomas. Entonces eso es lo que pasa. Yo tomo el complemento alimenticio de cúrcuma y entonces produce mi cuerpo una inflamación aguda para defenderme y entonces tengo algunos síntomas. Entonces ahí solo bajar la dosis
para que no sea tanto lo que se activan estos factores y que el paciente o la persona que lo toma no tenga estas complicaciones. Nos dice, por su parte, la actividad antioxidante, lo que ya se ha demostrado en los estudios, está relacionada con el aumento de la expresión de los receptores gamma, sobre todo que van a activar la proliferación de la peroxisomas, lo que son la parte de la modulación, el óxido nítrico, que eso es muy importante en la reparación, sobre todo del músculo, y el glutatión. Quizás muchos de ustedes han empezado a escuchar o han visto un montón de publicidad actualmente sobre el glutatión, ¿no? Y el glutatión es muy importante ahorita en la cuestión de reparación, incluso en los procesos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? La cúrcuma como tal no produce glutatión, pero sí estimula y activa las células de mi cuerpo para que lo produzcan, porque esto es una molécula que se produce en el cuerpo, ¿sí? De hecho, si ustedes la consumen, esta molécula de glutatión, de manera vía oral, tiene una asimilación del 20%. Realmente no se asimila como debería de ser. Para que sea efectivo, debe de ser vía endovenosa o vía intramuscular. Pero si yo ya lo tengo y lo estoy consumiendo vía oral, ¿qué tengo que hacer? Lo combino con cúrcuma. Y en el momento en el que yo lo combino con cúrcuma, incremento los receptores y entonces tengo una mejor asimilación del glutatión, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, cúrcuma no solo es como para que trabaje sobre los procesos inflamatorios, sino que nos puede ayudar como un coadyuvante incluso en el metabolismo y en la síntesis de otros nutrientes. También esto se ha comprobado en estudios in vitro, o sea, en la parte de donde lo hacemos a nivel celular. Otra de las cosas que nos menciona este estudio es que el efecto antioxidante que posee la cúrcuma se debe a que parece ser o presenta un potente inhibidor de las enzimas proinflamatorias. Recuerden que el cuerpo, todo va a ser activación de enzimas o inhibición de enzimas. Entonces la cúrcuma nos ayuda a inhibir las enzimas proinflamatorias y nos activa las enzimas reparadoras de la inflamación. Y nos dice que también es un oxidante como de estas enzimas es la ciclooxigenasa de tipo 2 y el óxido nítrico sintasa. Nos dice que también, además, parece neutralizar la especie reactiva de oxígeno y el peróxido nítrico. ¿Por qué de oxígeno? Recuerden que el oxígeno es el que va a capturar todos estos radicales libres que al final se van a convertir en un producto de desecho y van a producir inflamación. Entonces la cúrcuma le ayuda a que la célula tenga precisamente los receptores de oxígeno adecuados para que puedan trabajar con estos radicales libres y entonces ese metabolismo que ya produjo mi cuerpo tenga un desecho o vía linfática o vía renal o vía excreción, ¿sí? Sobre todo excreción, hablamos de intestino. También es importante que nosotros veamos que recientemente la cúrcuma se ha estudiado por sus posibles beneficios en la prevención y el tratamiento de artritis, enfermedades cardiovasculares, el diabetes, las hepatopatías, esto es todos los problemas relacionados con el hígado, los desórdenes respiratorios, que actualmente hemos tenido muchos post-pandemia, ¿sí? Y todos los trastornos gastrointestinales, la depresión y el cáncer. Todos estos factores o todas estas enfermedades, al final del día terminan siendo un proceso inflamatorio crónico. Actualmente vemos muchas personas con depresión, con ansiedad, ¿sí? Con crisis nerviosa, y todo esto es a raíz de que nosotros tuvimos un problema respiratorio o una infección respiratoria. Recuerdan que en la lesión con inflamación crónica estaban las infecciones virales. Es precisamente lo que nos pasó. Nosotros tuvimos un contacto, un contagio por un virus que al final nos dejó una inflamación crónica. Y por eso ahorita vemos muchas personas que tienen trastorno respiratorio. Tenemos muchas personas que empezaron a presentar
hígado graso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, insomnio, todo esto a partir de una inflamación crónica. Entonces, desde ahí nosotros podemos apoyar a las personas en que tengan una calidad de vida en el sentido de trabajar o apoyarles con la inflamación. Nos dice, la cúrcuma presenta una baja biodisponibilidad de manera oral, debido a su naturaleza hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quizás muchos van a decir, ah, caray, ¿cómo que tiene una baja biodisponibilidad? Entonces, ¿para qué me la tomo, no? ¿Qué es hidrofóbico? O sea, hace que realmente la cúrcuma como tal no se va a disolver en el agua. Y de manera natural, la raíz, el polvo, lo que quieran, tiene ciertas moléculas que entonces van a quedar atrapadas y aunque tú lo pongas, ustedes intenten con el polvo, pongan un vaso, echen el polvo, agítenlo y van a ver que al final el polvo se va a terminar yendo abajo. Sí pinta, sí pinta el agua, pero al final termina nuevamente yéndose abajo y tienes que volverla a agitar y se vuelve a ir, perdón, a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es hidrofóbica, o sea, no se disuelve en agua, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que tiene una baja biodisponibilidad y que es hidrofóbica. Nos dice, a su intenso metabolismo, que es hepático, y a su breve vida, que es media. Esto quiere decir que en el cuerpo dura muy poquito. En realidad, yo les puedo decir, en cuestión de 1 hora, 2 horas, cuando es una cúrcuma en polvo o raíz, prácticamente ya no tenemos nada. Más adelante vamos a ver un esquema que ahí lo vamos a sacar un poquito más claro. Y también nos dice que para aumentar su biodisponibilidad de manera vía oral, se han desarrollado diferentes técnicas con resultados diversos, ¿sí? Como que hay muchos laboratorios que lo que hacen es que mezclan el polvo con la pimienta y eso ya la activa, ¿no? Hace que un poquito rompa las moléculas y pueda ser un poquito más biodisponible para el cuerpo. La ventaja que tenemos nosotros como familia NN Protec es que nosotros tenemos un producto en nanotecnología. Y cuando tú tienes un producto en nanotecnología, es 100% biodisponible porque las partículas ya son muy pequeñitas y no pasan a metabolismo, pasan directamente a torrente sanguíneo y empiezas a tener el efecto benéfico sobre el principio activo. ¿Sí? Esta es la grafiquita que les decía, que es muy importante, que quiero que la analicen muy bien, porque para mí la primera vez que me enseñaron este estudio fue muy impactante, porque precisamente la línea verde es una cúrcuma ya con nanotecnología, aquí la llama como lipoexpress, o la parte de donde ya se hace una emulsión y ya se hace biodisponible, ¿no? Pero al final sigue siendo en nanogramos, o sea, nanopartículas. Y si se fijan, la parte verde llega a tener una asimilación en un cabo de 2 horas hasta un 800. Estos son, a los pacientes se les dieron 2 cápsulas que al final del día terminaban siendo 750 miligramos. Entonces, en la parte de nanotecnología, tenemos que su asimilación, pues es muy elevada. Si se fijan, es hasta un 800%. Y acá lo que tenemos abajo, lo que les decía, una cúrcuma normal tiene una pérdida inmediata. No pasan ni 2 horas cuando tú empiezas a perder muchísima cantidad. ¿Por qué? Porque no la estás asimilando, en realidad se está perdiendo. Y su excreción es más rápida, por eso es que al final termina en un puntito más abajo en lo verde. Entonces, si se fijan, esta gráfica, la verdad es que a mí me gusta mucho porque con esto les explico mucho a los pacientes la diferencia entre una cúrcuma en polvo o una cúrcuma en pastilla y la cúrcuma en nanotecnología, ¿sí? Entonces, realmente tendríamos nosotros que considerar mucho el hecho de cambiar, porque muchas personas sí me dicen, no, es que ya tomo cúrcuma, incluso creo que no está por aquí la doctora Amparo, pero ella tiene un caso muy interesante en el que tuvo una paciente de que ya tuvo mucho tiempo consumiendo cúrcuma y a partir de que le cambiamos a esta, empieza a tener un buen resultado, empieza a desinflamar y empieza la paciente a mejorar muchísimo. Y entonces ahí vemos la diferencia entre darle en polvo, darle tableta
o darle una cúrcuma en nanotecnología. Aquí nos dice, para optimizar los beneficios de la cúrcuma, sobre todo en polvo, se recomienda dosis de 1 a 1.5 gramos, de 1.5 gramos a 3 gramos diarios. O sea, esto es una cantidad enorme, ¿sí? Enorme, enorme, porque esto va a irritar el intestino y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Después nos dice, esto sobre todo cuando hablamos de las cápsulas, y para beneficiarse de los propios antioxidantes, sobre todo en el paciente, se recomienda una dosis diaria de 1 gramo. Esto tendría que ser repartido en el día, ¿sí? Esta era la imagen que les comentaba, la cual nos dice que los factores celulares en los cuales tiene una acción la cúrcuma son todos estos que ustedes ven aquí. Entonces, realmente tiene una importancia impresionante porque tiene las interleucinas, tiene los factores de necrosis tumoral, tiene incluso interleucinas tipo 8, que hay muy pocas sustancias que nos actúan sobre eso. La ciclooxigenasa, ¿cómo se llaman? Las citoquinas anticancerígenas, o sea, realmente tiene una acción impresionante, impresionante sobre todos los factores bioquímicos. Entonces, realmente aquí tienen todos los que nos va a actuar la cúrcuma y muchos más, ¿no? Entonces, esta es una infografía pequeñita que les hicimos para ustedes, que es todas las áreas en donde la cúrcuma puede tener una acción. No son las únicas. La verdad es que hablar de cúrcuma es podernos aventar hasta un seminario de 6 meses en todo lo que podemos trabajar con la cúrcuma. Pero de manera general, nosotros podemos trabajar sobre las células hepáticas, que eso es impresionante. A mí me tocó trabajar con un paciente de cirrosis hepática, en el cual sí le dimos grandes dosis de cúrcuma, pero tuvo un resultado impresionante. Entonces, trabaja sobre las células hepáticas, permite un funcionamiento adecuado del hígado. Esto quiere decir, si tú tienes reflujo, si tú tienes agruras, si tú comes, si tienes distensión, si tú, todo eso que realmente tendría que ser un funcionamiento hepático y digestivo, te va a trabajar sobre todas esas enzimas y va a mejorar mucho toda la cuestión de tu metabolismo. También va a mejorar las señalizaciones, sobre todo de los receptores de la glucosa, por eso actúa sobre la parte del paciente diabético. Nos va a permitir así que la célula optimice la insulina, porque también lo que hace es estimular que la insulina sea de calidad. Yo les recomiendo que como ejercicio de salud se hagan una biometría hemática y una insulina basal. Y sobre eso pueden empezar a trabajar sobre aquellos factores de riesgo, sobre un metabolismo predisponente a la diabetes. Aparte de eso, nos dice que actúa sobre el glucagón, que es otro de las enzimas y de las hormonas que se secreta por el páncreas, para así tener una absorción de la glucosa al 100% y que ésta sea optimizada y que pueda hacer que la célula trabaje de manera adecuada. También nos dice que es el conjunto trabaja junto con la circulación para favorecer lo que les explicaba hace rato. El metabolismo como tal va a generar toxinas. Esas toxinas se tienen que eliminar, pero muchas veces mi cuerpo no es capaz o ya está tan debilitado por la inflamación silenciosa o la inflamación crónica que ya no es capaz de desechar todas esas toxinas. Y va a trabajar con las células y los microorganismos de patógenos, sobre todo de toxinas, para poder eliminarlos. También vamos a encontrar que protege las células de las neuronas, que esto es súper importante, porque en los pacientes con esclerosis múltiple o esclerosis lateral, este es el punto en donde actúa sobre las células de las neuronas y sobre el envejecimiento celular. Es una cuestión impresionante cómo los pacientes de esclerosis terminan trabajando y terminan activando todos sus músculos que pueden llegar a tener una vida activa normal, ¿sí? También nos dice que actúa sobre el metabolismo de las grasas, por eso muchas veces van a encontrar que la cúrcuma aquí es específicamente las grasas que se acumulan en las venas y arterias, y por eso van a encontrar artículos que nos hablan de cúrcuma en el tratamiento de
hipertensión por colesterol, triglicéridos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas nos va a ayudar. También facilita la pérdida de peso porque baja la inflamación, nos va a desinflamar y las células van a mejorar su metabolismo. También nos dice que promueve el funcionamiento adecuado del sistema digestivo y ya por último nos dice que combate la inflamación celular y actúa sobre los receptores del dolor. Por eso es que también nos ayuda mucho en el tratamiento del paciente con artritis. Antes de pasar a esta tablita de dosis, ¿tienen alguna duda con lo anterior? La cúrcuma tiene múltiples beneficios. Yo estoy consumiendo esta cúrcuma que es en esta presentación, parece que tienen ustedes. La acompaño con pimienta negra. Es esta, la acompaño con pimienta negra, pero la dosis no estoy segura. Pues a mí me interesa participar de este tema porque sé de los beneficios de la cúrcuma y tengo una amiga que tiene cáncer y ella la está tomando y pues sin interrumpir el tratamiento médico, le estoy acompañando con la cúrcuma y está ayudándole mucho para disminuir digamos, el crecimiento. Tiene un cáncer bastante agresivo y se ha visto que ha bajado bastante la inflamación y la masa se ha reducido bastante. Pero acerca de esta presentación vienen gotas. Entonces, para saber la cantidad que a un paciente que quiera acompañar el tratamiento del cáncer, que está recibiendo su quimioterapia o su radioterapia, ¿qué tanto puede consumir en gotas de esto? Mira, respecto a tu pregunta, no te sabría decir porque tú tienes que activar tu cúrcuma como tal y las dosis que vienen aquí o las dosis que yo les doy a mis pacientes son en base a que yo uso el producto de nosotros, de la familia NN Protect, y esta ya no tiene que ser activada como tal. Entonces, estas dosis que yo te pongo aquí en esta tablita son dosis de pacientes míos que yo les he dado tratamiento con estas dosis y he tenido excelentes resultados. Estas dosis no están en un artículo, no están en un libro científico, no están en nada de eso en realidad. Yo de manera clínica, junto con varios médicos que trabajamos en conjunto, hacemos protocolos para los pacientes y lo vamos dando en dosis respuesta, pero es como te mencionaba anteriormente, una cúrcuma que yo no conozco, no te puedo decir dale tanto o ponle tanto, porque la verdad te estaría mintiendo. Yo te hablo desde la experiencia que yo tengo, desde el producto que yo trabajo, y te digo, esta tablita que ves tú aquí es precisamente con la cúrcuma de NN Protect, que no necesito activarla y que yo a mis pacientes se las doy tal cual y se las doy en cápsula. Cuando realmente la he mandado por gotas, la mando más bien en cuestión de niños, que la dosis tiene que ser más bajita, o en algunos preparados que yo hago para curar, por ejemplo, úlceras, para curar heridas, para curar ese tipo de cosas, utilizo la líquida, pero realmente a la mayoría de mis pacientes yo se las doy en cápsula como tal. Sí, la pregunta va dirigida más hacia, de pronto, tú hablas de cápsulas, de miligramos, ¿listo? No, la cápsula por eso les hice la aclaración, la cápsula que nos dice de 1.5 a 3 gramos o de 1 gramo, que son los 1000 miligramos, es en polvo. Es en polvo, pero ya vieron el efecto que yo voy a tener al final del día cuando la consumo en polvo o cuando consumo una cúrcuma en nanotecnología. Entonces, realmente cuando hablas de nanotecnología, tú equiparas en la parte anterior, mira, quiero que lo veas en esta parte, en esta diapositiva precisamente, aquí te da la respuesta. Yo, por ejemplo, puedo utilizar hasta 8 cápsulas a 10 cápsulas en un paciente con cáncer.
porque realmente es muy agresiva la inflamación que tienen los pacientes con cáncer, pero yo sé que mi asimilación va a ser del 100%, a diferencia de si el paciente me dice, no, yo quiero consumir en polvo, pues sí la puede consumir, no te puedo decir que no o no te voy a decir que no, puedes buscar cualquier otra, pero el resultado no va a ser el mismo. Sí, realmente yo en los pacientes el resultado lo veo, normalmente lo cito a los 15 días o al mes, y de 15 días o al mes yo ya tengo resultados. Yo ya veo resultados diferentes en el paciente. Entonces, por eso es que yo te hablo del producto de nanotecnología NN Protect, porque es el que yo utilizo. Sobre esos resultados o sobre ese producto es que yo te puedo hablar precisamente de estos protocolos, ¿sí? Y la presentación, ¿cómo vienen cápsulas? Obvio, cápsulas, ¿cuántas cápsulas vienen digamos, por cada presentación? Trae 30 cápsulas. 30 cápsulas por envase. Y lo ideal es tomarse una cápsula diaria. En pacientes de manera preventiva sí, pero ya en protocolos pues tenemos esta tablita. Tú dices que llegas a dar hasta 8 cápsulas, ¿no? Sí, así es. Ok. ¿Alguien Susana, más que tenga alguna duda? Susana, iPhone 3. Sí, adelante. mira, yo soy José María Tavares, yo estoy en Ciudad Obregón. Ya Ajá. tengo más del año yo usando con todos los días diario en mi consulta. Yo soy nutriólogo genetista, yo soy profesional en epigenética y hace ya muchos años yo usé un producto que traía cúrcuma, pimienta, ashwagandha, té verde, etcétera, que activa el NRF2. El Ajá. NRF2 es una proteína que si tú mides la capacidad de la curcumina en polvo, te produce alrededor de 15,000 capacidades de ORAC, es decir, Ajá. de oxidación, de eliminación de radicales libres en tu cuerpo. Ajá. Pero la verdad, cuando yo conocí a Arturo, hace ya más pasadito el año, y vi la capacidad que tiene esta curcumina, no, dije yo, este está activando el NRF2. Y cuando hablas de un producto que activa el NRF2, estás hablando de un producto que elimina radicales libres de tu cuerpo, alrededor de 1,000,000 de radicales libres por segundo cada segundo. Imagínate esa tormenta de citocinas, yo la usé mucho en tiempos de pandemia, muchísimo. Imagínate es como si quisieras apagar un fuego, si la usas en polvo, con un balde de agua. En cambio, la curcumina de NanoPro es como si tuvieras un sistema para atacar un incendio en cuestión de horas, en cuestión de minutos, como si tuvieras todo un sistema, todo un ejército de bomberos a tu favor para apagar ese incendio inflamatorio que son la tormenta de citocinas en el cuerpo humano, porque logra romper membrana celular, produce una génesis mitocondrial, es decir, crea nuevas mitocondrias, elimina las que no nos sirven, pero además repara aquellas que sí se pueden hacer posible reparar. De ese tamaño estamos hablando de este producto de nanotecnología, de la curcumina de NanoPro, y realmente a mí me ha fascinado y me ha dado muchos resultados en cualquier enfermedad crónica degenerativa, en cualquier problema de Alzheimer, de Parkinson, de toda esa lista que tú tienes, fabulosa lista, a mí me va a servir mucho. Te lo agradezco mucho, Susana, y es un placer estar al contrario. Al contrario, agradecemos precisamente opiniones como esta de lo que yo les digo. Precisamente yo también antes de conocer a la familia NN Protect, yo utilizaba otros productos, pero ya comparando la respuesta, por eso les decía, de otro producto no te puedo hablar, porque el que yo utilizo es este. Y precisamente en esta diapositiva me regresé, porque ahí está el NRF2, o sea, cúrcuma actúa sobre esa sustancia que es importante para la reparación. Entonces, realmente, si se fijan, lo que les estamos diciendo es realmente importante porque actualmente hay muy pocas, digamos, muy pocos complementos
que nos pueden ayudar realmente a atacar tantas patologías, ¿no? Entonces, regresándonos a la tablita. ¿Hay alguien una duda más? ¿Tiene levantada la mano? Sí, yo quiero hacer Adelante. buenas noches. Buenas No, noches. adelante, adelante. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Eduardo Zavala, acá de Colombia. Bienvenido, Luis. Bien, sí, señora. Yo soy odontólogo y pues hace 20 años sufría del vitiligo. Y pues gracias a Dios, pues me llegó esta bendición y empecé a consumir la cúrcuma con nanopartículas y en tan solo 2 semanas pues tuve una recuperación exageradamente impresionante. Y pues, pero tengo una inquietud que me surgió y es como el efecto de la cúrcuma tiene un antiagregante plaquetario. ¿Puede existir algún problema con pacientes que estén tomando algún tipo de antiagregantes, tipo aspirina o dióxido de cloro, que pueda generarle algún sangrado? Mira, esa pregunta es muy interesante porque sí puede pasar, ¿sí? En realidad, por ejemplo, yo los pacientes que van a entrar a cirugía, ¿qué les digo? Realmente si vas a entrar a cirugía, déjamelo de tomar una semana antes. ¿Por qué? Porque sí, como bien lo dijiste, tiene un factor que puede ser un antiagregante plaquetario que no te va a producir una hemorragia de manera natural o de manera normal si no hay un evento traumático, pero sí en pacientes que están tomando algún medicamento para la coagulación o que son pacientes que van a entrar a una cirugía, sí te recomiendo que bajes la dosis o la suspendas, sobre todo en pacientes que van a entrar a cirugía. Si son pacientes que toman algún medicamento para la coagulación, bajes las dosis, nada más. Por ejemplo, una cápsula al día es una dosis muy buena para tener el efecto de todas las sustancias bioquímicas que activan. Es una dosis que no te va a alterar y que no te va a producir un daño. Pero sí en pacientes que ya tienen algún tratamiento muy crítico para una cirugía, mejor suspéndela. Bueno, sí lo digo porque es que en el caso mío normalmente como yo utilicé mucho el dióxido de cloro en pandemia, y pues él actúa como un antiagregante, ¿no? Entonces, dada la casualidad que yo normalmente a veces cuando tengo algún antecedente de que voy a tener alguna virosis o algo, pues yo me tomo el dióxido. Entonces, tomé con la cúrcuma y pues desafortunadamente pues fue pasajero, la verdad, el otro día ya estaba bien. Entonces, pues, y evité consumirlo con otro antiagregante plaquetario, tipo aspirina. Exactamente. Sí, te digo, si ya tienes algún tratamiento, tomas de rutina algún tratamiento, sí te recomendaría que sí le bajes las dosis a una y te voy a recomendar algo, nunca juntos. Por ejemplo, si tu Sí. medicamento antiagregante lo tomas por la mañana, el otro tómalo por la noche. Porque acuérdate en la grafiquita que te puse acá, en esta te dice que al cabo de entre 2 y 4 horas empieza a disminuir su metabolismo dentro de la célula o empieza ya a ser desechado. Entonces, si tú tomas un entre una sustancia de antiagregante plaquetario o algún tratamiento que tengas para la coagulación y dejas pasar 6 horas y te tomas tu cúrcuma, ya no haces una reacción cruzada. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no, ¿verdad? Me parece que no. Ok, bueno, entonces continuamos. Daniel, perdón. Adelante. Sí, no sé si es importante también mencionar que cuando tenemos algún paciente o algún miembro de la familia que tenga plaquetas bajas, no debe de tomar la cúrcuma. Sí, lo que mencionábamos, si ya hay una cuestión crítica, de preferencia suspenderla, ¿sí? Porque en realidad sí, el paciente sí podría producir alguna hemorragia o podría tener algún daño mayor. Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Aunque es un complemento alimenticio, recuerden que todo lo que entra en mi cuerpo va a tener una reacción, independientemente si es una pastilla, si es un suplemento, si es un complemento, si es un alimento o si es una toxina. Todo lo que entra a mi cuerpo va a tener una reacción. Entonces es importante analizar al paciente o a quien se lo recomiendo preguntarle este tipo de cosas. ¿Sí? Ok, entonces paso. Gracias, Gracias. Juan Manuel.
por tu aportación, muchas gracias. Entonces paso a la parte de lo que les comentaba. Estas dosis son, yo las utilizo en pacientes que yo he tratado de esclerosis, de cáncer, de artritis, de gastritis, de colitis, de CUSI, de Crohn, de Parkinson y de fatiga crónica. Entre Susana. otras cosas que realmente he tratado a pacientes. Por ejemplo, les digo, también lo utilizo mucho en el paciente diabético. Entonces, en una esclerosis, ya sea múltiple o lateral, yo doy una dosis inicial de 2 cápsulas cada 8 horas. Al cabo de 3 meses, o dependiendo de la valoración de mi paciente, como vaya avanzando, doy una dosis de mantenimiento, que es una cápsula cada 8 horas. En Están cáncer, preguntando en el chat si existe experiencia con pacientes de COVID. a ver, déjame checar qué nos preguntan. Dosis sugerida en paciente de COVID. Mínimo una cápsula 3 veces al día. Es importante que cheques, sobre todo por los factores de coagulación, cómo está, y sobre eso podemos dar un protocolo más adecuado, pero mínimo una cápsula 3 veces al día. Por 7 días aproximadamente, que es lo que más o menos dura la recidiva del virus en el cuerpo. Igual, Daniel, si ves alguna otra pregunta, ahí me interrumpes. Sí, correcto. Puedes proseguir, yo voy a estar checando aquí las dudas. Gracias. En pacientes de cáncer, yo les doy de 2 a 4 cápsulas cada 8 horas, dependiendo el tipo de cáncer y la cronicidad del paciente. Y ya como mantenimiento, le doy una cápsula cada 8 horas. En gastritis o colitis o cualquier problema inflamatorio o enfermedad inflamatoria gastrointestinal, puedo usar una cápsula cada 12 horas y de mantenimiento una cápsula cada 24 horas. En una enfermedad de CUSI, una enfermedad de Crohn, que aquí es importante estar evaluando plaquetas, estar evaluando factor de coagulación, estar evaluando la cuestión de la hemoglobina. Si todo esto está en rango, doy una cápsula cada 8 horas y de mantenimiento una cada 12 horas. En Parkinson, utilizo una cápsula cada 4 horas, ya que ellos tienen una hiperexcitabilidad del sistema nervioso y necesitamos bajar esa inflamación. ¿Se acuerdan? En la parte de la infografía, yo les comentaba que protege las células neuronales. Entonces, hay que reparar y hay que bajar esa inflamación. Y ya en dosis de mantenimiento nos vamos a una cápsula cada 8 o cada 12 horas. Y en fatiga crónica, que la mayoría presentamos ahorita ese síntoma o ¿cómo se llama? Ese síndrome, perdón. Tomamos una cápsula cada 8 horas de manera inicial y ya de mantenimiento, como les decía, de manera preventiva, una cada 24 horas. Referente a esta tablita de dosis, ¿tienen alguna duda? Preguntan en el chat que si a cuánto equivale la cápsula en gotas. El referente a nanodispersión. Mira, te equivale a 10 gotas. Es el equivalente realmente a 10 gotas. Haciendo la aclaración que es en base al producto de NN Protec, ¿no? Porque Sí, entendemos, a lo claro. mejor algunos de ustedes los invitaron y están en la transición de que están probando de otra marca, y aunque tiene los beneficios porque estamos hablando de la cúrcuma, estas dosis que está dando Susana están en base a pues en la práctica diaria con sus pacientes, ¿no? Entonces puede variar los tiempos de la biodisponibilidad y los Sí. tiempos en los que va a permanecer en el cuerpo. Entonces, no lo tomen para algo médico a recomendar tal cual si están en una marca distinta a esta, ¿no? Es importante la aclaración. Sí, exactamente. Como les mencionaba hace rato, yo no puedo hablar de cápsulas en polvo y decir en un paciente de cáncer le mando 4 cápsulas en polvo cada 8 horas porque el resultado quizás no sea el mismo. Y recuerden que, como les mencionaba, la cúrcuma tiene más de 90 fitonutrientes y estos fitonutrientes dentro de las curcuminas, tanto la curcumina tipo 2, tipo 3 y una que realmente se hizo la investigación muy reciente y está por comprobarse realmente si sí la tiene o qué cantidad tiene para poderla reportar, porque recuerden que a nivel de nutrición reportamos por la cantidad que tiene. Hay cantidades que son muy bajitas que a veces ni siquiera vale la pena reportarlas.
pero la única dentro de las curcuminas solo hay una, la de tipo 1, que es la realmente importante en el cuerpo y que nos va a hacer todos estos beneficios. Entonces, si nosotros damos en polvo, estamos dando todas. Y por eso hay ciertas literaturas que vamos a encontrar en el sentido de que te dicen, si tienes hipertensión no la tomes, si tienes esto no lo tomes. ¿Por qué? Porque tienen estas otras toxinas. Y en la que tenemos nosotros, en NN Protect, realmente se extrae solo el fitonutriente o solo este nutriente que nos da todos estos beneficios. Por eso es que yo tengo estas dosis, porque yo sé que lo que le estoy dando a mi paciente es solo esa curcumina que me va a hacer todo el trabajo de todo lo que vimos precisamente en esta grafiquita, ¿no? O sea, yo sé que la cúrcuma o la curcumina de tipo 1 va a actuar sobre todos estos factores. A diferencia que quizás si yo le doy un en polvo que trae todos los nutrientes y también todas las toxinas, pues probablemente sí mi paciente tendría yo que ser más cuidadosa en cuestión de estas dosis. Entonces, como bien lo dice Daniel, estas recomendaciones son en base a la cúrcuma que utilizamos nosotros o que específicamente utilizo yo con mis pacientes, que es la de NN Protect. Susana, una pregunta. Adelante. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú recomiendas cuando hay una persona que está tomando por lo menos que el médico le ha formulado el medicamento, por ejemplo, para la hipertensión, o pues esté cuidando también con otro medicamento formulado directamente por la medicina tradicional? ¿Tú recomiendas, se puede tomarla al mismo tiempo con la curcumina o es preferible guardar distancia entre una dosis y la otra? No tomarlas en conjunto. No, guardar distancia. Yo siempre les recomiendo guardar distancia con un ¿Qué mínimo de tiempo? con un mínimo de 4 horas, que es donde ya Wow. empieza a bajar, porque era lo que les comentaba, el hecho de que sea nanotecnología tiene una asimilación del 100% a nivel de torrente sanguíneo. Entonces, no es como cualquier otro que dice 5 minutos de diferencia entre uno y otro, no, mínimo 4 horas entre un medicamento y otro para que no hagas una reacción cruzada. Una pregunta, es que me está escribiendo una amiga que ella tiene hipotiroidismo, entonces que ella tan pronto se despierta debe tomar el medicamento para el hipotiroidismo, pero que ella ha sentido más mejoría cuando toma la curcumina. Entonces la pregunta es que si ella puede iniciar, porque las indicaciones del médico es despertarse y tomar el medicamento para la tiroides. Ella me dice que si ella puede empezar el día tomando primero la curcumina y luego a cuánto tiempo podía tomarse el medicamento para la tiroides. ¿Tú qué aconsejas, por favor? Mira, yo te recomiendo, ahí es un caso diferente, por eso les digo que todo depende de la evaluación del paciente. En el primer caso que me pusiste en cuestión de cardíaco, por eso te doy las 4 horas, porque al final de cuentas la cuestión cardíaca siempre va a tener que ver con la circulación y la Sí. cuestión tiroidea tiene que ver con la cuestión hormonal. Ahí sí puedes dejar pasar media hora entre un medicamento y otro. Ok, ok, ¿Sí? muchísimas Porque gracias. la vía metabólica en realidad es muy diferente. Ok, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Cualquier duda, estamos para apoyarnos y para servir a todos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? A ver, lo estoy acá Adelante. checando, pero no veo a Y nadie. muy buena información que tienes aquí en el cuadro, Susana. Yo creo que lo vamos a tomar para hacer la publicidad, porque va a resumir muy bien unos padecimientos generales, ¿no? Entonces Sí, creo que poniéndole la aclaración podemos empezar a tener como base, igual pues no descartamos que cuando hay un padecimiento muy específico, pues ya lo remitamos directamente a consultar con el médico o contigo o a través de la comunidad, preguntar para claro. tener más específico, ¿no? Sí, sobre todo eso, porque, por ejemplo, estos pacientes que yo les comento, de todos estos padecimientos, son pacientes que yo realmente primero les hice una valoración, le pedí algunos estudios y sobre eso ya formulé lo que son los protocolos para estos pacientes, ¿verdad? Entonces, realmente es importante sí evaluar a la persona. Si ustedes tienen alguna duda en cuestión clínica, en cuestión laboratorial, con todo gusto en el chat, pues nos pueden preguntar y podemos aclarar.
Si no lo sé, con toda confianza les voy a decir, no lo sé, pero déjenme investigar. ¿Sí? Pero claro que sí, Daniel, sabes que esta información es para ustedes. Sí, se lo vamos a estar haciendo llegar. Están preguntando, cuando se habla de dosis inicial, ¿es a cuánto tiempo? Naturalmente depende de cada paciente. Ok, ya abrí aquí su pregunta. Sí, mira, Germán, cuando yo hablo de inicial, normalmente yo al paciente lo evalúo durante un mes. Durante este mes yo mantengo esta dosis, pero no creas que es como que yo te veo ahorita y te veo en un mes. Mis pacientes normalmente están en comunicación conmigo. Entonces, yo siempre les digo, si sientes alguna molestia, si sientes alguna incomodidad, inmediatamente házmela saber y modificamos las dosis, ¿no? Pero realmente de manera inicial es un mes. Un mes, viene a consulta nuevamente, lo evalúo, evaluamos sus síntomas, evaluamos la mejoría y bajamos dosis. Pero con la consigna que siempre le decimos al paciente, vamos a bajar la dosis, pero si sientes que vuelve el padecimiento, regresas a la dosis inicial. Porque acuérdate que normalmente, como esto no es un medicamento, es un complemento, que siempre les hago esa aclaración, es un complemento. Trabajamos sobre dosis respuesta. Si fuera un medicamento, pues sabes que el medicamento es miligramo por kilogramo de peso para que el paciente tenga la misma respuesta siempre. Entonces aquí no, aquí es dosis respuesta y normalmente me voy a un mes y hago la evaluación. Espero que haya quedado aclarado, Germán. Una pregunta, María, disculpa. Adelante. Bueno, la cúrcuma tiene una característica de que no se disuelve en el agua, indisolubilidad. Si yo la acompaño con una agua tibia, agua caliente, y la acompaño. Caliente no, ahí sí quiero aclararlo, caliente no, porque rompes las moléculas y al final de cuentas, cuando tú rompes la molécula de la nanotecnología, ya prácticamente no lleva esta biodisponibilidad que te está ofreciendo el producto y terminas tomando nada, ¿sale? Tiene que ser tibia. Tibia, no caliente. Y Sí, si tiene la, que ser tibia. y si la combino con pimienta, ¿estoy potenciando el efecto o realmente ya este producto con nanotecnología tiene todo lo necesario y no es necesario acompañarla con pimienta? Este ya tiene todo lo necesario y no necesitas acompañarlo con pimienta. Ok, gracias. No, nada. Incluso te puedo decir que este producto yo lo utilizo, en un inicio lo utilizaba en gotas y lo utilizaba en mis licuados fríos y se alcanzaba a mezclar. Entonces, tiene una muy buena formulación que te va a ayudar mucho a todo este tipo de cosas de que lo que les decía, hay que activarla, hay que esto, porque la cúrcuma en polvo, como les mencioné en diapositivas atrás, no tiene una gran biodisponibilidad para el cuerpo. Muchas gracias. ¿A ustedes? Preguntan en el chat, para un paciente con endometriosis y ovarios poliquísticos, ¿cuál sería el tratamiento? Fíjate que ahí sí hemos tratado pacientes, pero te diría que también ahí, por ejemplo, utilizamos el producto que más adelante vamos a hacer otras charlas, pero utilizamos la chía, porque la chía es un nutriente que nos ayuda mucho a la regulación hormonal. Entonces, ahí, por ejemplo, lo combino a dosis respuesta, pero de manera inicial en ovario poliquístico y endometriosis es una cápsula cada 8 horas. Y combino con 15 a 20 gotas del de chía. Esto tengo otra pregunta. Adelante. Normalmente leyendo y investigando por Google y por sugerencia y recomendaciones, se cree que la cúrcuma no tiene contraindicaciones. ¿Sí las tiene? Sí las tiene. Aparte del paciente que está tomando, como hablaba el doctor Eduardo, ¿hay alguna otra contraindicación? Sí, en pacientes que tienen úlcera gástrica, por ejemplo, en esos pacientes te recomiendo que no inicies con cúrcuma e incluso que no inicies con jengibre, que también, acuérdate que al principio mencionamos que son de la misma familia, entonces ni cúrcuma ni jengibre para úlcera gástrica, úlceras varicosas, todo lo que sea cuestión de hemorragia es retirarlo
en lo que tratamos eso y ya lo puedes meter para reducir el riesgo o bajar la complicación de la úlcera. ¿Qué otra contraindicación pudiera llegar a tener? Pacientes que ya tuvieron un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, porque si es de tipo isquémico, sí es importante meterlo. ¿Sí? Cuando tienes un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, dale cúrcuma, porque eso le va a ayudar a la reparación o a la nueva formación de vasos sanguíneos a nivel cerebral. ¿Sí? Déjame recuerdo qué otra contraindicación. En mujeres Embarazo. embarazadas, exactamente eso iba, en mujeres embarazadas, te voy a decir en lo personal lo he utilizado bajo ciertos criterios, siempre y cuando la mujer embarazada no tenga riesgo de aborto o la mujer no tenga alguna complicación durante el embarazo y los niños nacen biológicamente más sanos cuando lo damos. Superior a los 3 meses de embarazo, se puede suministrar con confianza. Cuando ya tiene más de 3 meses Dependiendo de de tu gestación, paciente. Sí, dependiendo lo que te digo, si no hay ningún riesgo, o sea, si todos sus laboratoriales están bien, si sus ecos están bien, si todo está bien, lo puedes administrar. Pero sí siempre ese es bajo valoración, porque te digo, sí, la cuestión del embarazo, no solo con la cúrcuma, con cualquier complemento alimenticio o suplemento alimenticio, tenemos que tener cuidados porque hay algunos que sí pasan la barrera placentaria y sí le pudiera afectar al producto al final del día. en cuanto a los chicos que tienen el problema, estos niños que tienen, ay, ¿cómo es que se les llama? Que son niños emocionalmente que no permiten el contacto, que son nerviosos, ¿cómo se le llama esta enfermedad? Los niños con autismo o con Asperger. Con autismo, perfecto. Ajá. De hecho, sí tenemos por ahí una tablita. Ya después le pido a Arturo y a Daniel que se las comparta, porque tenemos para niños con síndrome de Down y para niños con autismo, tenemos una tablita parecida de dosificación según la edad, que te va a ayudar muchísimo. Oh, muchísimas De hecho, con gracias. ellos damos esa tablita, tenemos 3 tablitas que utilizamos cúrcuma, utilizamos el Dreaming Deep y utilizamos la chía en esos pacientitos. E incluso por ahí Arturo va a tener unos audios también que les grabé para algunos pacientes precisamente de autismo, Asperger y síndrome de Down. Sí, los Ok, tenemos en muchísimas video, se los gracias. hacemos llegar al grupo. Ya Gracias, trabajamos en esa gracias, muy parte. amable. Ok, muy amable, A gracias. ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Están poniendo Una en el cosa, chat ahí. Adelante. disculpe, mi nombre es Herman Nagles, yo era el que te estaba preguntando por el chat. Cuando hablamos de cáncer, doctora, por lo menos alguien con cáncer en el pulmón o en los pulmones, ¿es de acuerdo al tipo de cáncer que le podemos dar cúrcuma o a cualquier tipo de cáncer? Porque yo tengo entendido que hay varias sintomatologías en este caso. Es a cualquier tipo de cáncer, Germán, pero sí la dosis sí cambia según el tipo de cáncer. Este que yo te pongo aquí lo he utilizado en pacientes de cáncer cérvico-uterino, en pacientes de cáncer de hígado, en pacientes de cáncer de páncreas y en pacientes de cáncer pulmonar. Son los que yo he tratado con estas dosis. Ok, muchas gracias. De nada. En Y el no me chat digan tenemos doctora, unas díganme preguntas. Susana, estamos en familia, estamos en confianza. Ok, Susana, gracias. Excelente. No, Dice- me fascinó el entrenamiento, me fascinó. Estoy de verdad muy emocionada y muy agradecida. Hemos aprendido muchísimo. Qué bueno, esa es la De verdad idea. que muchas Esto es para gracias. ustedes. Pregunta Viridiana para dosis preventivas, si una dosis de 5 gotas al día para personas que solo necesitan prevenir o bien cuidarse de posibles enfermedades. En gotas, Sí, como viene la Sí, en presentación gotas. en gotas y en cápsulas.
En gotas son 10 gotas de manera preventiva. Acuérdense que una cápsula es equivalente a 10 gotas. Entonces yo de manera preventiva mando una cápsula. ¿Cuándo mando menos dosis? En pediátricos. En pediátricos, que era lo que yo les decía, la gota, yo sí la utilizo para paciente pediátrico y va desde las 2 gotas hasta las 10 gotas dependiendo de la edad. Ok. Acá por el chat, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es para la dosis inicial? Lo que les comentaba hace ratito, yo normalmente es mínimo un mes, evalúo al paciente, veo la dosis respuesta y ya decido si seguimos otro mes con las mismas dosis o si ya le bajamos a las dosis de mantenimiento. Pero mínimo es un mes para que tengas una respuesta. No sé si lo escribí bien porque así me lo escribió esta persona. Yo soy terapeuta en biomagnetismo y he usado estos productos recientemente. Entonces, de repente me hablan para preguntarme por alguna pues alternativa, ¿no? Que darle. Ella me dice, esta condición es como si fuera un tipo Tourette, un síndrome de Ajá. Tourette, pero empiezan a tener mucho movimiento en su mandíbula, la lengua, luego tienen dificultades para hablar, para tragar, es como movimientos involuntarios De hecho, en mandíbula. sí está bien escrita, ¿eh? Nada más que Ah, como ok. por el audio no les entendía, por eso quería buscar tu mensajito y ya lo encontré aquí. Sí, sí está bien escrita. Sí te va a ayudar, por ejemplo, las dosis que tienes aquí de Parkinson, pero ahí, por ejemplo, le vamos a modificar y le darías una cápsula cada 8 horas de manera inicial junto con el Dreaming Deep, porque cuando ya nos toque ver el tema del Dreaming Deep, la melatonina junto con la GABA y la L-teanina tienen un efecto impresionante en los pacientes de Parkinson, Huntington y epilepsia. Entonces, este paciente lo que tiene es un daño a nivel de lo que es el trigémino y lo que es la articulación maxilotemporal, y por eso es que tiene esos movimientos. Incluso se relaciona con el nervio vago y por eso también tiene grandes estímulos. Entonces, por eso es que en este paciente también le agregarías el Dreaming Deep. Ok, una cada 8 horas y Ajá. el Dreaming Deep, ahí sí no escuché la dosis del Dreaming Deep. No, Tal no como te la se- dije. No, ahí Ah. no te la dije. Va a Ah, ser ok. de manera inicial a dosis respuesta con 5 gotas cada 12 horas. Si con 5 gotas cada 12 horas el paciente siente mucho sueño o de repente le duele la cabeza, le vas a bajar a 5 gotas solamente una vez al día. Si con Ok. 5 gotas cada 12 horas no ves una respuesta, le subes a 7 cada 12 horas. Ok. ¿Sí? Ay, muchísimas gracias, María. No, al Gracias. contrario. Escribieron una pregunta más. ¿Cuál es la dosis para fibrosis pulmonar y para fibromialgia? Mira, en fibromialgia entra mucho la condición en el que la cúrcuma te trabaja en los receptores del dolor. Entonces, normalmente le vas a dar las dosis que damos en artritis, que es una cápsula cada 8 horas. Y en la fibrosis pulmonar, ahí sí, siempre me gusta cuando es pulmón, me gusta ser un poquito más cautelosa, a menos que sea un cáncer, si hay que atacarlo de manera agresiva porque son muy violentos, pero si es fibrosis, si es neumonía, si es EPOC, le mando una cápsula cada 12 horas de manera inicial. Les comentaba una bibliografía de algunos artículos que son muy relevantes en el funcionamiento de la cúrcuma en ciertas patologías. Incluso hay uno que nos habla de cada sistema en el que trabaja la cúrcuma. Entonces, tienen aquí una referencia por aquellos que les guste leer un poquito más. Y si no hay preguntas para mí en lo personal, es un gusto siempre estar con ustedes. Me da muchísimo gusto todos los que son nuevos y bienvenidos a la familia NN Protec. Esperamos que esto crezca cada vez más y pues yo estoy para servirles. ¿Cómo adquiero el producto? ¿Cómo ¿Quién pregunta?
¿Cómo adquiero el producto? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Quién ¿Quién te invitó? pregunta? Un amigo. Un amigo. ¿Arturo? Pero, perdón, Arturo Rubio, mucho gusto. ¿Tu amigo de qué país es? Colombia. De Colombia. Ok, mira, lo puedes ver con Juan Carlos o precisamente con tu amigo. Tu amigo que te invitó, él precisamente debe de saber, está trabajando Juan Carlos, Carmen Felicia, Lupita, Patti, están trabajando varios allá. Entonces, lo indicado sería que lo vieras con él, de favor. De todos modos, cualquier duda está en nuestra página de nnprotect.com.mx. Ahí está un chat en el cual también te podemos atender y te redirigimos con la persona indicada. Sí, especialmente con la persona que te estima y te quiere y que te invitó a la reunión, es la persona idónea para que te dé el siguiente paso para seguir. Si no estoy mal, creo que fue el doctor Edgar Navas, no sé. En todo caso, con la persona que te indicó, sería lo más ideal que le preguntaras y le dieras las gracias por haberte tenido en cuenta en ofrecerte esta calidad de vida, una nueva oportunidad para todos nosotros. Susana, preguntan por algún teléfono o algún correo en el que te puedan contactar. No sé cómo se te haga más fácil tener el contacto, también considerando, pues, Susana también No te atiende. rías, no Arturo. está- Miren, les paso, ahorita les escribo 2 teléfonos porque Arturo por eso le da risa, porque luego me tardo en contestar, pero sí contesto. ¿Verdad que sí, Arturo? No, me da risa porque, digo, aprovecho de una vez este comentario porque te quiero agradecer como siempre. Eres, aparte de tener tanto conocimiento, eres una excelente persona. Entonces, como siempre, bien agradecido contigo, Susana. Y me da risa porque pues, siempre te llueven las preguntas y pues bueno, ni modo, pues sabes mucho y hay que poder dar respuesta, ¿no? Pero sí, ya Susana tiene personas que le ayudan y que le van filtrando y siempre contesta. A veces se tarda un poquito más porque tiene muchos pacientes, pero siempre da respuesta. Ahí ya puso los Entonces, teléfonos pues en el muchas chat. gracias, Susana. Daniel, también muchas gracias por todo. A todos los que están aquí, Juan Manuel, nuestro gran líder de Ciudad, Obregón. También por ahí estaba José María, Carmen, Felicia, Lupita. Bueno, pues también, ¿qué más puedo decir? Y todos los nuevos que están, les agradezco que estén presentes y siempre tenemos ese valor de servicio a ustedes, tanto de Susana como de su servidor, de Daniel. Para cualquier duda o en lo que les podamos ayudar, con mucho gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, a Carmen y a María por esta magnífica sesión. Perfecto, No. pues los vamos a esperar el siguiente martes. Hay una muy buena que ya ha dado Susana del Dreaming Deep, que a mí, si esta les gustó, a aquella les va a gustar más. Entonces, pues los esperamos el siguiente martes para tener nuestra siguiente reunión. Ok. Muchísimas gracias a todos los presentes. Un gran abrazo. Feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente Feliz noche. para todos. Gracias a todos Que por su tengan bonita participación. noche, que descansen.